Buenas tardes. Bienvenidos a todos a la 13ª conferencia del tercer ciclo de Arqueología española en el exterior que organiza el Museo Arqueológico Nacional y que esta vez lleva por título Investigando las transiciones y cambios culturales en el mundo rural del Alentejo portugués y que se integra dentro del proyecto de intervención arqueológica de las cercas das Alcarias de Mesquita, de Hispania al Andalus, arabización, islamización y resistencias en el ámbito rural, IACAM, en Mértola, Portugal. Para esta presentación contamos con la participación de María de Fátima Palma, historiadora y arqueóloga por las universidades de Évora y Huelva. Su tesis doctoral, realizada en la Universidad de Granada, versa sobre la sociedad feudal en la época islámica, centrada especialmente en el territorio de Mértola. En la actualidad es arqueóloga e investigadora en el campo arqueológico de Mértola y desarrolla su trabajo en el ámbito de la arqueología medieval, estudiando las comunidades rurales y urbanas en la zona del Bajo Guadiana. Cuenta además con numerosas publicaciones en revistas y libros. En la actualidad participa en diversos proyectos de investigación, entre los que destaca el proyecto de investigación plurianual Mértola e o seu territorio, Arqueología, Historia e Patrimonio, el proyecto I+D Macvara, Arabización, Islamización y Resistencias a partir de los espacios cementeriales del sureste de Al-Ándalus o el ya mencionado IACAM. Por parte de la Universidad de Granada presenta también Bilal Sar Marroco, historiador y filólogo árabe y profesor titular en el Departamento de Historia Medieval. Se doctoró en 2009 en esta misma universidad con una tesis sobre la Granada Ciri. Desde entonces ha realizado varias estancias en Francia y Marruecos. Sus investigaciones giran en torno a la historia y arqueología de Al-Ándalus, Magreb y el África Negra. Ha publicado artículos y libros en distintas editoriales y revistas, tanto españolas como internacionales, además de trabajar como traductor de obras del francés al castellano en libros sobre historia y arqueología. Además, ha participado y dirigido diferentes proyectos de I+D+I centrados en arqueología de Magreb y de Al-Ándalus, como el proyecto Pimalboram o Macvara. Junto a María de Fátima son directores de los dos proyectos IACAM 2022 y 2024, otorgado por el Ministerio de Cultura y cuyos resultados vienen a presentar aquí. Así que, sin más dilación, les cedo la palabra. Bueno, muchas gracias a todos y todas, al público presente, al Museo Arqueológico Nacional, evidentemente al Ministerio de Cultura que hizo posible que este proyecto se iniciase. Esto lo hago en nombre tanto de María de Fátima Palma como mío, y a todas las instituciones que en cierta medida han hecho posible que se investigue un sitio, un espacio rural, hasta hace poco no nombrado en el ámbito ibérico, ni siquiera europeo, sino solo a escala local. Y como verán de nuestra exposición, pues será un yacimiento que seguramente va a marcar un antes y un después, por lo menos en la arqueología ibérica, por lo menos en lo que se refiere a la arqueología rural. Bueno, entre las instituciones es de bien nacido ser agradecido, y con lo cual tenemos que mencionar a todas las que se han implicado en cierta medida en este proyecto. Como mencioné, en primer lugar al Ministerio de Cultura, que nos ha otorgado en 2 ocasiones este proyecto de intervención arqueológica en el extranjero, concretamente en el año 2021 y en el 2022, aunque la intervención se produjo en el 2023. A la Cámara Municipal de Mértola, sin la cual no sería posible desarrollar este proyecto, puesto que ha financiado parte de las comidas, ha ayudado a que se hospeden todos los voluntarios en el albergue que se encuentra en Mesquita, e incluso nos ha prestado material para llevar a cabo estas 2 campañas de intervención. A la Universidad de Granada, obviamente, en tanto que institución receptora de la ayuda y gestora de la misma, que nos ha prestado también material, por ejemplo, el coche oficial como material propio de excavación, y al campo arqueológico de Mértola, al que pertenece mi colega María de Fátima Palma, y que bueno, ha intervenido tanto de forma financiera como prestando personal que ha participado directamente en las intervenciones. Ha habido personal contratado que
ha realizado el estudio antropológico, ha intervenido en lo que es el proceso de excavación e incluso en el estudio de materiales. Se añaden a estas instituciones una serie de entidades locales que son imprescindibles también para el desarrollo del proyecto, de la Sociedad Recreativa Mezquitense, que nos ha albergado y ha permitido que guardemos incluso el material allí, la Fundación para la Ciencia y Tecnología de Portugal y el Centro de Estudios en Arqueología, Artes y Ciencia del Patrimonio. Todas ellas tienen que ser nombradas y tienen que ser recordadas como las que han facilitado y han hecho posible este proyecto IACAM. Un proyecto que también se incorpora dentro de un nuevo proyecto en el que estamos insertos ambos ponentes de hoy, que ha mencionado la investigadora Paula Pagés, el proyecto Mácbara, que precisamente viene financiando especialmente las intervenciones en el entorno funerario del yacimiento, ¿no? E incluso es el proyecto que ha financiado la última datación que hemos realizado y que presentaremos a continuación. Bueno, al inicio, cuando elaboramos la solicitud de proyecto, nos planteábamos una serie de cuestiones, una serie de preguntas a las cuales tendríamos que, en principio, responder a lo largo de las intervenciones. Como verán, algunas preguntas sí han sido respondidas e incluso resueltas, otras, como sucede en todas las ocasiones, no han sido más que planteadas o incluso modificadas. Todo ello teniendo en cuenta que los resultados son de tres campañas de excavación y que en esas 3 campañas nos ha sido imposible excavar más que un porcentaje muy exiguo del yacimiento, un yacimiento con un área muy dispersa. Las preguntas son cuando surge el espacio arqueológico, el yacimiento arqueológico, teniendo en cuenta que había muy poca referencia sobre el mismo, algunas se mencionarán a continuación, cuándo se abandona, es decir, unas preguntas referidas al inicio y el fin del poblamiento en este espacio del Alentejo. Unas preguntas que obviamente nos sitúan en un horizonte cultural. Es un yacimiento medieval, tardomedieval, es un yacimiento con presencia contemporánea. Todas esas cuestiones nos planteábamos al inicio. Estas dos, en cierta medida, sí que comenzamos a responderlas desde el principio y creemos que podemos plantear incluso una fasificación, una división por fases del yacimiento. ¿Cuáles son las fases de evolución que se pueden distinguir? Estas cuestiones de este tipo, podemos decir que se están resolviendo. En cuanto a las fases, veremos que hay una presencia, una ocupación tardoantigua, alto medieval, pleno medieval e incluso una residual en época ya cristiana moderna, ¿no? Cuando se inicia el proceso de arabización e islamización, y si este existe, es aquí una de las cuestiones que en cierta medida hemos modificado, ¿no? Por arabización, el público presente entenderá la adopción del árabe como lengua oficial, vehicular primero, y luego como lengua materna de las familias que viven en un determinado lugar. Y por islamización se entiende tanto la conversión al Islam como la influencia que éste ejerce sobre las distintas comunidades no musulmanas. Es decir, es un proceso de asimilación, de influencia del Islam hegemónico sobre comunidades no musulmanas. Verán que en esta cuestión sí que hemos modificado el enfoque y vamos a dejar, no voy a hacer spoiler en este sentido, vamos a dejar que avancemos en la exposición para que vean en qué medida se ha modificado el planteamiento inicial. ¿Qué grupo humano pobló esta zona? Como saben, en Al-Ándalus viven, coexisten, algunos dicen conviven, distintas culturas, distintas etnias. La bereber o amazigh, la hispano-visigoda, la judía, si se quiere, desde el punto de vista religioso, la árabe.
Nuestra pregunta iba referida a si se trata de un yacimiento que en su totalidad es hispano-visigodo, que se arabiza y se islamiza, o si bien se trata de un espacio que se repuebla, que se ocupa a partir del siglo VIII, con la llegada de los nuevos pobladores norteafricanos y árabes, y pues sigue así sin solución de continuidad hasta la actualidad. ¿Cuál es la respuesta de un espacio rural a los cambios culturales, a los cambios políticos? En este caso, en cierta medida, hemos logrado responder a esta cuestión, pues viendo que apenas se ha alterado, ¿no? Podemos decir, la forma de vida del entorno. Y cómo se gestionaba, de qué recursos vivía este yacimiento. Estas eran las preguntas, los objetivos iniciales que nos planteábamos en la solicitud y que se han ido repitiendo a lo largo de estos años. Dicho esto, se plantearon pues, distintas intervenciones y distintas fases dentro de la misma. Comenzamos, como es debido, con un examen exhaustivo del material publicado, que era bastante escaso, salvo alguna referencia que citará mi compañera y colega Fátima Palma. Luego iniciamos una prospección geofísica y arqueológica, cuyos resultados fueron bastante sorprendentes. Hay que decir que en un principio la prospección geofísica pues, no era, o desconfiábamos de estos resultados, pero sobre todo a partir de la última intervención hemos corroborado que era mucho más acertada y más exhaustiva de lo que se esperaba en principio, ¿no? Todo esto ocurrió en 2021, que fue la primera campaña de intervención y la primera ayuda que recibimos del Ministerio de Cultura, y luego iniciamos en agosto concretamente de ese año la excavación arqueológica. Una excavación que se prolongó durante todos los meses de agosto y duró hasta septiembre. Realizamos el estudio de materiales, hubo publicaciones que tienen a su disposición en Internet, en distintas revistas, Kairos, en revistas del ámbito portugués, y también pues, alguna serie de actividades de difusión, ¿no? Este mismo proceso, salvo el caso obviamente de la prospección geofísica, se repitió en el año 2022, 2023 y se repetirá afortunadamente en mayo de este mismo año. Bueno, en este caso presentamos un equipo pluridisciplinar y además internacional, ¿no? Quizás el proyecto YACAM sea un ejemplo de eso que se conoce como sinergias entre distintas disciplinas. Hemos convivido arqueólogos, historiadores, documentalistas, topógrafos que han participado directamente en esta excavación, arquitectos, como el caso de Miguel Reimán, que forma parte del proyecto, voluntarios, estudiantes tanto del grado de arqueología como de historia, que han venido de distintos puntos de Portugal, de España e incluso de Sudamérica y de Europa a participar directamente en estas intervenciones, e incluso pues, hemos contado con una serie de voluntarios locales sin formación propia, pero cuya dedicación, cuyo amor, tanto por su patrimonio como por el conocimiento histórico, pues nos han puesto a la orden del día de cómo se puede elaborar un proyecto y tocar la fibra sensible de las poblaciones actuales. Bueno, conocerán Mezquita de referencia, le evocarán, sabrán que evoca obviamente el edificio religioso, ya veremos que probablemente esto no se refiera a la existencia de una mezquita. De hecho, pues, lo primero que nos hizo seleccionar este yacimiento fue el propio nombre tanto de la zona superior del entorno como del poblado actual, ¿no? Aquí se dan dos tipos de topónimos. Por una parte tenemos el nombre de Mezquita, que haría más bien referencia a donde está la ermita, y por otro lado al de Cercas das Alcáreas.
Mezquita, saben exactamente lo que es, cercas de las Alcarias, hace referencia a cercado, un recinto murario, Alcarias, nos evoca obviamente a las alquerías, ¿no? Lo cual nos remite a un pasado en principio medieval y a un tipo de poblamiento rural pues que se da por todo Portugal y por toda la península ibérica. Respecto al topónimo Mezquita, hemos hecho una breve investigación basándonos fundamentalmente en los arabistas que ya investigaron sobre ello, Leite de Vasconcelos, el propio Peterson, llegando a una conclusión quizás bastante abierta, ¿no? Mezquita puede hacer referencia a masjid, es decir, al edificio religioso por antonomasia del Islam, o bien puede venir de lengua prerromana, haciendo referencia a un tipo de árbol. Otra de las teorías que barajábamos es que esta mezquita fuese pues, un término mozárabe, sobre todo a tenor del área de dispersión donde se da este topónimo, se da en latitudes tan situadas al norte como es la propia Galicia, donde se sabe que no hubo nunca este tipo de edificio religioso, o mejor, me matizo, donde se cree que nunca hubo este tipo de templo. O también Mezquita puede hacer referencia, como les decía, por analogía, por similitud a un templo religioso, no necesariamente islámico, o perfectamente cristiano, que acuñasen los mozárabes. En otros casos, en algunos casos, queda demostrada la relación, el vínculo entre mezquita y edificio religioso musulmán, sobre todo cuando nos situamos al sur. Ahí tenemos el pago de la mezquita de Medina Elvira, en Atarfe, en Granada, o el pago de la mezquitilla en Antequera, que ha quedado como topónimo pues, para situar donde se encontraba la antigua mezquita de una ciudad, pues, de un proyecto de ciudad de la zona, o en el caso de Atarfe, pues, de Medina Elvira, donde se sabe que ahí estaba la mezquita mayor de la ciudad de Medina Elvira. ¿Qué sabemos de la ocupación árabo-islámica de la zona de Mezquita? Pues las referencias son bastante vagas, son más bien inexistentes en cuanto al topónimo de Mezquita, con lo cual tenemos que extrapolar los datos que conocemos de otras zonas, tenemos que mirar y aumentar nuestro foco de atención y ver el territorio en amplitud, en extensión. Aquí la única referencia que poseemos, o mejor dicho, la primera que poseemos, es la de un precinto que hace alusión a un pacto de paz firmado en Bella. Bella es la antigua Pax Julia, una ciudad romana muy importante del Alentejo portugués, que todavía sigue albergando importantes restos arqueológicos y que en cierta medida hace de capital de todo este territorio, ¿no? Es una ciudad superior en importancia a la de Mértola e incluso pues, hoy en día podemos decir que vertebra un poco el poblamiento de esta zona. Incluso tenemos referencias de otro tipo de precintos, no solo de pacto de paz, sino referidos a lo que pagaban los habitantes de Béjar, harina en este caso. Que eso hace referencia el lema daqiq. Por lo tanto, esa sería la primera alusión que tenemos al territorio amplio de Mezquita. A partir de entonces, probablemente en torno a la primera mitad del siglo VIII, pues se iniciaría la historia de ocupación o control islámico de Mezquita por parte de la autoridad de Andalucía. Control que, como vamos a ver, por lo menos hasta el momento no implica la conversión al Islam de los habitantes de esta aldea. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación al Museo Arqueológico Nacional para estarmos aquí haciendo esta presentación de nuestra investigación y también a vosotros por
venir a escucharnos. Bueno, hacer la localización de Mesquita, que se sitúa en el sur de Portugal, en una zona de confluencia del río Guadiana y de la ribera de Vascão. Es una zona que, perdona, ¿qué está haciendo? Es una zona de frontera con España. Podemos mirarlo aquí. Mesquita se queda aquí, tenemos la línea de divisoria actual del territorio portugués y de la parte de Andalucía del territorio español. Tenemos la mezquita, la aldea aquí, la actual aldea, y las zonas donde estamos intervencionando en este círculo. Aquí también la ribera de Vascão, que hace la diferencia territorial entre Alentejo y Algarve. Aquí el río Guadiana ya como frontera entre Portugal y España, el Alentejo y Andalucía. Ese marco geográfico es muy importante también para la situación del asentamiento, porque está muy cerca del río, que posiblemente va a beneficiar mucho del comercio que va hasta Mértola, y también con la gestión de los recursos que hacían de la ribera de Vascão, también que es un fuerte afluente del río Guadiana. Ya que hablamos de Mértola, Mértola es la ciudad que está más cerca, fue capital de un reino taifa entre 1020 y 1044, y que después fue absorbido por el reino de Sevilla, pero que es muy importante. Es una ciudad plenamente islámica que tiene su mezquita, su maqbara, su alcazaba, con su barrio muy bien estructurado, sus arrabaldes, y que es una ciudad que es muy conocida por los proyectos que se está haciendo ahí hace 40 años de intervención arqueológica y sobre todo de divulgación del patrimonio. Es una pequeña ciudad actualmente, una pequeña vila en el sur de Portugal, pero que es importante hacer la ubicación de su territorio. Mesquita es una parte de territorio de Mértola. Y también porque es el último puerto fluvial del Guadiana. Aquí que llegan los barcos hasta no va más arriba porque hay una queda de agua de 15 metros que no deja pasar. Por eso es muchas veces intitulada como el último puerto del Mediterráneo. La mezquita, en ese punto rojo aquí, está inserta también en la faja piritótica ibérica, que empieza en las minas de Río Tinto, que atraviesa también Portugal, San Domingos, que está cerca, hasta Aljustrel y Lousal. Esta faja piritótica ibérica es también muy importante porque es uno de los recursos que se utilizan en época romana, época islámica, hasta la época contemporánea en este territorio. Los trabajos de prospección arqueológica, Mesquita, que está aquí abajo del actual territorio de Mértola, Concello de Mértola, así intitulado. Mesquita está aquí abajo, pero podemos ver en todo el territorio tiene una ocupación desde la prehistoria y protohistoria hasta la contemporaneidad. Aquí podemos ver Mesquita en la red viaria, en la red hidrográfica y fluviales, y también su ubicación en relación a otros sitios medievales, sobre todo que son pequeñas alquerías. Hay como en la parte sur del territorio una red de alquerías muy importante y que a lo largo de los siglos XI-XII se van a desarrollar bastante. Es un territorio que no es muy agrícola, es sobre todo no agrícola, con terrenos con mucho esquisto, que a pesar de todo la ocupación es de una agricultura de sequero, es una agricultura que está muy relacionada con el ganado también. Entonces, ahora más hablando del sitio donde hemos excavado, tenemos aquí la ermita de Nuestra Señora de las Neves y la zona del poblado de las Alquerías.
Entonces hemos dividido estos sitios en 4 sectores. El sector 1 de la ermita, el sector 2, 3 y 4 en la zona de las alquerías. Destacar el río Guadiana que se ve por aquí abajo, muy cerca. El sector 1 de la ermita, hace ya bastantes años que se ha identificado una columna torsa que viene de la tradición de la antigüedad tardía, y también un capitel reutilizado actualmente como pía de agua-benta y un fragmento de cancela. Hay fotos de la gente de Mezquita siempre junto a estas columnas que estaban cortadas a medio y cerca de la puerta de entrada de la ermita. En relación a la ermita, son las únicas fuentes escritas que tenemos. Son las visitaciones de la Orden de Santiago a la ermita. En la primera visitación, en 1482, la ermita se llamaba y se dedicaba a Santa María de Froles. En la segunda visitación, en 1515, según el visitador de la Orden de Santiago, decía que era una casa pequeña, construida en piedra y cubierta de teja. En la tercera visitación, en 1535, se destaca que la ermita es dedicada a Nuestra Señora de Mezquita. Prevalece el topónimo Mezquita en 1535. En la cuarta visitación, en 1565, refiere que en la dita iglesia, delante de ella, en su adro, se enterran los difuntos. En el siglo XVII y XVIII aparece referencia a Nuestra Señora de las Neves, la actual padroera del sitio. No solo en la ermita, pero también en la aldea de Mezquita, actual aldea de Mezquita, hay una casa que tiene como una cruz, que son columnas reaprovechadas de un antiguo edificio, y que tiene una data de 1834, posiblemente cuando se ha colocado ahí. Pero evidentemente no es de este sitio, viene posiblemente de la zona de la ermita. Entonces, hablando del sector 1, que es la ermita. El sector 1, en la ermita hemos planteado 4 sondeos en las laterales de la ermita y una excavación en área delante de la ermita. Eso han dado los resultados que pueden ver en todos los sondeos que hemos realizado. Han salido estructuras de muros y también algunos derrumbes de piedra. Este derrumbe, que posiblemente tiene que ver con la antecedente sacristía. Este otro muro que va longitudinal de la ermita, en la parte izquierda, y habíamos hecho, al inicio, como Bilal había comentado, la prospección geofísica. La prospección geofísica nos va a dar una serie de datos que después tenemos que saber también interpretarlos y saber dónde vamos con ellos. Por eso decidimos hacer los sondeos laterales, porque había algunas evidencias a 50 centímetros de profundidad, y también en la área 1 en delante, porque las evidencias a rojo y amarillo son lo que es más evidente de estructuras, nos estaban dando, y al inicio no entendíamos qué estructura era esa, y más adelante lo vamos a ver lo que son esta estructura y estas también que están por aquí. Estos son los marcadores que la geofísica daba, y se van percibiendo que es una estructura cuadrangular, pero que no entendíamos lo que era, y adelante ya explicaremos qué pasa. Entonces, la área 1, delante de la ermita, empezaron al primer momento, la primera capa de tierra, a aparecer los muros. Ya. Los muros se fueron tornando más claros, así que sacábamos tierra, pero
en ese momento tampoco sabíamos qué estructura estábamos excavando. En cierto momento decidimos de intervencionar aquí más en un compartimento que parecía más claro, pero llegamos muy temprano a la roca que está por aquí. Entonces, en la primera capa, como pueden ver, el suelo delante de la ermita por aquí, y tenemos luego una serie de enterramientos que están alrededor de la ermita, sobre todo delante y al lado, del lado izquierdo. Tenemos de aquí las dataciones que van a dar el siglo XVI, que va a convergir con lo que dicen las visitaciones de la Orden de Santiago, que decían que se enterraban difuntos delante de la ermita en el siglo XVI. La datación de carbono 14 ven confirmar esa fecha. Tenemos muy arriba, en la primera capa, son sobre todo infantiles. Es un cementerio sobre todo de gente muy joven que se enterraba ahí. Y también unos enterramientos más abajo, cerca de la roca. En este compartimento que habíamos cavado y que había la roca, aparece un hueco excavado también en la roca que decidimos bajar y excavar. En ese mismo hueco, y ahora va a aparecer aquí, a 60 centímetros de profundidad, nos va a aparecer un cráneo. No hemos excavado porque no está completo, pero es una sepultura excavada en la roca que nos aparece a 60 centímetros. Eso ya aparecía en la geofísica, que nos daba algunos marcadores en profundidad. En 2022 hemos excavado por ahí también en la segunda campaña y las estructuras empiezan a ser más claras, pero al mismo tiempo un poco complexas, porque tenemos estructuras por aquí y otras por aquí que pegan, pero que en este momento estaban para nosotros aún sin saber lo que estaba por aquí. Pero en 2023 lo que tenemos es la configuración de un patio central con varias puertas a otros compartimentos. Hemos excavado en la totalidad que es la cocina, que tiene aquí el hogar, y un otro compartimento, el que habíamos excavado en 2021, por aquí, y aquí abrimos los vanos de las puertas que van a dar posiblemente a otro compartimento, que será el salón y algo más, y aquí a otro compartimento. Tenemos también una entrada en corredor por aquí, y fixar que este piso en esquisto, son lajas de esquisto. El patio central tiene este cuadrado que estaba lleno de tierra, pero aquí se puede mirar dentro, que era como no un basurero, pero un espacio posiblemente que tenía un árbol y que estaría por aquí. Esto es la típica casa mediterránea con el patio central, pero que es también lo mismo que está pasando en Mértola en el siglo XII, el barrio de Alcazaba, y es la misma tipología de la casa islámica con el patio central y toda la casa virada al patio. Aquí tenemos, como había dicho, el patio central con ese hueco tapado. Después de abierto lo conseguimos ver que es una estructura posiblemente de esa árbore. La agua que va, pluviales que viene de huecos, que viene directamente al patio central. Los vanos de puerta y el umbral que van a los compartimentos. También un pollete que está en el patio central, y la vista del compartimento 8, que es un nivel de derrumbe después de sacar el derrumbe del corredor que da acceso al patio central. Aquí también
una mirada para la zona de la cocina, también con el hogar y algunas estructuras aquí de la entrada muy característica en estas zonas de la entrada con las pizarras que tapaban también la puerta para las cuestiones cuando llovía mucho, el agua no ir dentro de la casa. Y algunas cuestiones de algunas tumbas que están por debajo y que adelante ya vamos a ver qué puede pasar porque están sin excavar, de qué datación. Aquí el dibujo de la casa ya se puede ver un poco mejor los compartimentos y lo que nos queda excavar son estas áreas. Del momento no sabemos cómo se relacionaba esta parte de la casa con otras estructuras que nos aparecen aquí y que van por debajo de la actual ermita y que no vamos a poder excavar en totalidad. Aquí una planta también perdona porque se quedó al revés, pero una planta también del patio y de los compartimentos que estamos ahí mirando. Bueno, como os comentaba atrás, pasarlo solo un poco aquí, en esta zona donde ha aparecido siempre delante de la ermita la zona de cementerio del siglo XVI, empezaron también a aparecer unas tumbas por debajo de esas, a 50-60 centímetros, unas tumbas más estructuradas, porque las del siglo XVI no tienen estructuras, son excavadas en la tierra y el pequeño cuerpo puesto ahí. Pero estas tumbas ya tienen una estructura. Con las pizarras por arriba, sacamos la pizarra, tiene una estructura, están excavadas en la roca, el defunto está en la deposición con la cabeza a oeste, el pie a este, un ritual cristiano. En este caso había no solo el enterramiento principal, el primero, pero había también como otros depósitos de otros enterramientos de aquí, sobre todo de niños. Este es un adulto y había niños por arriba. Y aquí la foto de la estructura final después excavada en la roca con las piedras aquí haciendo el murete de la sepultura. Y hacemos la datación de este enterramiento y la sorpresa, la datación por AMS, y la sorpresa, como pueden ver por aquí, es que lo que habíamos hablado hasta ahora son los enterramientos del siglo XVI. Estábamos pensando que aquí podríamos tener un enterramiento tardo antiguo, pero nos da una fecha del siglo X, 916-974, 41%. Estamos con 95.4% de probabilidad y de que hablamos de un enterramiento del siglo X con un ritual cristiano en este sitio, que posiblemente son los árabes que permanecen aquí, se entierran con el ritual cristiano, pero ya estamos con el siglo X, ya con el Al-Ándalus y el Garb al-Ándalus ya islamizados en este momento. Ya más adelante en las conclusiones hablamos más sobre esto. Bueno, hasta el momento excavamos 12 sepulturas, algunas, la gran parte son infantiles, de individuos que tiene uno o dos individuos. Esta dos tiene 5 individuos, por eso una reutilización de las sepulturas. Y bueno, y tenemos que excavar más para obtener más datos y confirmar las fechas de los otros enterramientos que hay alrededor. Entonces, en la fase de la ermita, lo que tenemos, una fase tardoantigua, tenemos una segunda fase medieval islámico del siglo X hasta el siglo XII, con la fase de enterramiento, pero también la fase habitacional. Es en la tercera fase del siglo XV hasta XX, en la primera fase, la cuarta fase de la primera mitad del siglo XX, que
que ha obtenido obras porque la ermita estaba derrumbada por un incendio que hubo ahí, y entonces se ha hecho una serie de obras. En la segunda mitad del siglo XX se utiliza mucho como ermita, como iglesia, y en 2009 ha sufrido una serie de obras. Y desde 2021 la fase 7, que es la arqueología, que está poniendo de nuevo toda la historia y de la ermita, traemos el patrimonio a dar luz a este conocimiento histórico. Bueno, en relación con los materiales, lo que aparece es desde la reciente de la cerveza, la tampa de cerveza, de las fiestas que había por ahí en la ermita, en la pipa de Calvino, que es típico del siglo XVI, y también una pequeña fase de niño que tiene una tradición indoeuropea y que también es del siglo XVI. Una imagen más, no tenemos muchos paralelos para este tipo de imágenes, el Menino Jesús. Sí. También algunos objetos de adorno, como unas pulseras, unos mismas que son del siglo XV, XVI y XVII. Y las cerámicas islámicas, la corda seca total, que es algo que aparece en un sitio rural, muy ubicado también con la relación con el comercio que pasaba ahí en el Guadiana en dirección a Mértola. Mezquita está antes de Mértola, posiblemente tenía un contacto privilegiado con el comercio que subía hasta Mértola. Tenemos esta tapadera o taza de corda seca total, muy común muy típica del siglo XII. Este año ha aparecido también estos pequeños fragmentos de pie de estas pequeñas botellas o jarras que tiene la particularidad de tener este pie, pequeño pie, que es en paralelo con una que está en el Museo de Mértola, este pie de una ave, que es muy común tanto en tapaderas como en pequeñas botellas, y también son del siglo XII. Aparece la cerámica común, las pequeñas tinajas, tenemos las cazuelas, también los candiles, un bico de candil, y todo lo que es los melado y manganeso, también común de esta época islámica. Y también ha aparecido en conjunto con los otros elementos de mármol que teníamos, este pequeño fragmento reutilizado en el patio de la casa con esta flor de lis. Bueno, los sectores 3, 4 y 2 y 3, 2, 3 y 4 se situaban, como comentó mi compañera Fátima, en la zona del poblado. Y aquí el material en parte es semejante al anterior, pero se trata de una zona totalmente diferente, como comprobaremos a continuación. Estos se situaban a media ladera y el cuarto en un montículo, el único punto desde el que se puede divisar el río Guadiana, de ahí nuestro interés por intervenir en él, y los resultados también han sido bastante positivos. En el caso del sector 2, que se intervino solo en el 2021, ahí tienen el muro, que todavía no podemos definir si de una casa, de una cerca, puesto que se trata de un pequeño sondeo de 2 por 6 metros, que no se llegó a ampliar por cuestiones de personal también y de duración de la intervención. En cualquier caso, sí que nos reportó un material medieval, es decir, llegamos a tocar, a acceder a parte de lo que sería la alquería, sin saber si esta sería una casa o un muro. Ahí tienen en la matriz Harris que demuestra la escasa estratigrafía que presenta esta zona del yacimiento, con apenas 2 fases, una contemporánea, cuando se utiliza toda esta zona como zona de ganado, de cerca, y la fase moderna medieval, donde encontramos ese muro y esas
serie de materiales de almacenamiento. Más interesantes son los resultados del sector 3, también situado en la zona del Poblado. Aquí hemos intervenido en 2 ocasiones, en el 2021 y en el 2023. Ya en la primera intervención, incluso en la prospección geofísica, pues teníamos una serie de evidencias de que ahí se encontraba algún tipo de estructura, de complejo estructural, ¿no? Y esto nos llevó pues, precisamente a trazar una serie de sondeos que pueden ver en la imagen. Estos serían los resultados de 2021, donde ya se puede comprobar pues, que estábamos ante la encrucijada de varias viviendas o quizás de una vivienda de grandes dimensiones. No se ha podido determinar hasta el momento si se trata de una, 2 o varias viviendas, puesto que no se ha excavado en su totalidad. En este caso sí que encontramos una estratigrafía más compleja, con más fases, con más etapas de ocupación que van desde lo contemporáneo hasta siempre lo medieval. Aquí queda clara la cronología del siglo XI-XII, es decir, que estamos ante una zona de ocupación en forma de alquería de época andalusí, incluso con una reutilización o reocupación post-andalusí, como veremos a continuación. Y sobre esta planimetría, sobre estos resultados, se trazaron nuevos sondeos en la última campaña de 2023, sondeos que iban precisamente destinados a excavar la totalidad de la casa, a saber si se trataba de una sola vivienda, de varias, del límite de esa zona de la alquería, y conocer la funcionalidad de las distintas estancias que habíamos localizado, ¿no? Ahí ven en pantalla el sondeo quinto, sexto y el séptimo, que como pueden comprobar no son más que una prolongación de los ya trazados en el 2021. Aquí pueden comprobar los resultados finales de esta última campaña, que nos ha permitido individualizar la existencia de hasta 5 estancias, algunas con una funcionalidad muy clara, de hogar, zona de trabajo también se ha llegado a determinar. Otras todavía quedan por determinar, por definir, ¿no? Y aquí pues, es imprescindible contar con nuevas campañas de intervención que nos ayude a excavar la totalidad, por lo menos de esta zona de la alquería. Bueno, esto es parte de los resultados de la última intervención, donde, como les decía, se ha logrado determinar la funcionalidad de algunas zonas, pero no de todas. Por ejemplo, en esta zona que pueden ver en la imagen superior e inferior derecha, se puede comprobar los restos de un hogar, lo cual nos remite a una zona habitacional, obviamente. También como restos quizás espontáneos o propios de la aleatoriedad o de que se utilizaban en esa zona, podemos encontrar instrumentos propios de la agricultura, algo nada raro en este entorno. E incluso un pasillo, una especie de corredor de entrada hacia lo que sería la vivienda, ¿no? Hay que decir que el sector 3, esta zona, es la que alberga mayor restos, tanto cerámicos como de tejas, lo cual nos está indicando en cierta medida cómo se construía este tipo de edificios, ¿no? Estaban techados, estaban con una serie cubiertos de tejas, de cerámica, como pueden comprobar en la imagen, cerámicas que, como vamos a ver a continuación, pues cuentan con unas técnicas decorativas bastante llamativas, ¿no? Es decir, la población que vive aquí se preocupaba por embellecer sus casas, se preocupaba por el aspecto exterior de las viviendas, y eso ya es algo llamativo, ¿no? No se trata de una población común, ¿no? que descuidase estas cuestiones. Aquí pueden ver algunos tipos de tejas que hemos encontrado, uno con ondulaciones, otra decoración a peine, incluso hay alguna sobre la que dudamos si albergaba alguna inscripción, ¿no? La reconstrucción de algunas de las tejas que están siendo estudiadas por trabajos de investigación.
de TFM, y algunas de las piezas cerámicas que hemos exhumado a lo largo de estas campañas. Aquí se puede diferenciar perfectamente entre la cerámica común de una cerámica más sofisticada, más propia, bueno, de la élite o de una clase media alta, si me lo permiten, como pueden ser los ataifores vidriados melado manganeso, característicos del siglo XI o XII de esta zona, con este repié, como señalaba anteriormente la compañera Fátima, y entre los hallazgos más llamativos cabe destacar esta especie de juego, ¿no?, de mesa. Ya veremos luego los paralelos que presentan, puesto que también hallamos algo parecido en el sector 4, e incluso una especie de candil, lucerna para los que se dedican al mundo clásico, que es bastante llamativo, muy peculiar. Se trata de un fanal cuyos paralelos solo encontramos en la zona de Mértola y del occidente de Al-Ándalus, es decir, un instrumento para iluminación, ¿no?, para alumbrar. Aquí pueden comprobar la reconstrucción de cómo sería esa pieza. Encontramos, obviamente, en una zona de viviendas, cerámica de cocina. Hemos visto antes el espacio que se destinaba a la cocción o a la cocina, ¿no? Pues aquí tienen algunas de las piezas que utilizaba esta población para cocinar, ¿no? Se trata de cerámica de cocina con claros paralelos del siglo XII, incluso XI, algunas con decoraciones tan llamativas como esta pintura blanca que pueden ver, y una serie de materiales, tanto para recipientes para contener líquidos, como para la presentación de alimentos. De nuevo, destaca aquí las piezas melado manganeso, una decoración muy típica del siglo XI-XII, como les decía. Y en la última campaña hemos hallado pues, un posible dirham, es decir, moneda de plata, lo cual nos evoca obviamente un contexto que en principio sería andalusí, ¿no? No hemos logrado leer la totalidad de esta pieza, puesto que se encuentra en muy mal estado, está siendo objeto de una restauración por parte de una de las técnicas del Ayuntamiento de Mértola. Nos parecía leer la palabra Allah aquí en esta faz. También en un entorno rural es normal encontrar una serie de piezas dedicadas al tejido, al trabajo artesanal, ¿no? Sobre todo en un espacio donde se conoce que había un importante cabezas de ganado, ¿no? Principalmente ovicápridos, ¿no? En cuanto al sector cuarto, presenta resultados muy similares a los del tercero, es decir, estamos ante una zona destinada a la ocupación humana, pero aquí sí que encontramos a una serie de elementos originales, ¿no? Elementos pues que quizás nos lleven a pensar también en una convivencia, en un espacio compartido entre ser humano y animales, ¿no? Ya veremos a continuación de qué se trata. Bueno, aquí en este sector 4 se intervino en 2 puntos. Como dije anteriormente, el sector 4 se ubica en una colina, en una especie de montículo, que es el único desde el que se puede otear el río Guadiana. He aquí la importancia de este punto con respecto al Guadiana y con respecto también a donde estaba la ermita que ha explicado mi compañera Fátima. Entonces se trazaron 2 sondeos, uno que, como veremos, tuvo resultados negativos, aunque hay que relativizar eso de negativo, teniendo en cuenta que en arqueología también la ausencia de restos es también información a tener en cuenta, y otro que, como veremos, pues reportó bastantes resultados. El primero de ellos, pues ahí se intervino pues inducido un poco por los resultados que nos dio la prospección geofísica. La prospección geofísica nos llevaba a pensar que aquí había una serie de muros, de muretes, de una estructura habitacional, cosa que se comprobó que no fue así,
que era el propio corte de la roca, o más bien la propia acción humana la que hizo que los restos de lo que sería una especie de cantera, una suerte de cantera para extraer la piedra y construir el resto de estructuras habitacionales, pues dejó como huella, ¿no? Aquí pueden ver una foto, una imagen cenital de estos sondeos, el corte de la propia roca madre, ¿no? Y algunas huellas de que aquí se ha trabajado la propia piedra para extraer pues una serie de sillares, o más bien sillarejos, y emplearlos para la construcción, ¿no? Más resultado nos reportó pues, la zona situada al oeste de este sector. Aquí, de nuevo, hemos detectado lo que podría ser una estructura habitacional, un edificio, una casa, pueden llamarle como quieran, todavía no se puede definir del todo, en cualquier caso una serie de muros, de nuevo con un hogar, lo cual evidencia que se trata de una ocupación humana. Aquí se intervino, en este caso, tanto en 2021 como en 2023. Aquí están los resultados de 2021, donde se dudaba también de la configuración de esta vivienda. Veremos que sobre estos sondeos se van a trazar unas nuevas ampliaciones, de nuevo con el objetivo de saber el perímetro de la casa, de conocer mejor la funcionalidad de los espacios y, en definitiva, de dibujar lo que sería una de las casas, si fuese así, de las alquerías, de cerca de las Alcarias. Esta sería la planimetría, el dibujo arqueológico y en la matriz Harris de la intervención de 2021. De nuevo encontramos distintas fases de ocupación, es decir, aquí la estratigrafía es más compleja que en el caso del sector 2 e incluso del sector 1. Y aquí pueden comprobar los resultados de la última intervención, es decir, cómo ha quedado el sondeo después de las dos campañas de intervención arqueológica. Como se puede ver, el muro que parecía cerrar lo que sería una vivienda con un posible patio enlosado, siempre de piedra de esquisto, pues no cierra. Aparte, en esta zona, en este sector, se ha encontrado un volumen bastante más reducido, más escaso de tejas, lo cual nos lleva a pensar, por una parte, que no cierre el muro. Pensábamos que podía ser un muro que había sido arrasado, pero en cualquier caso no hay ninguna evidencia de ello. Y el hecho de que no se encuentre tanto volumen de teja nos lleva a pensar que estamos ante unas zonas que están parcialmente techadas por tejado de cerámica, como hemos visto en los casos anteriores, y por otro lado cubiertas, es decir, descubiertas al aire libre, lo cual nos evoca un tipo de vivienda tipo establo, casa, para albergar también el ganado y para, digamos, vivir algunas familias, ¿no? Respecto a los materiales de este sector cuarto, han sido bastante ricos, profusos y llamativos, ¿no? Nos encontramos siempre materiales que van desde la época medieval hasta la época inmediatamente después, podemos considerar de ocupación cristiana, ¿no? O de reconquista, si así lo prefieren. Encontramos materiales que van desde la cerámica común, de uso común en este tipo de yacimientos rurales, a aquellas piezas más sofisticadas, melados manganesos, lo mismo que nos encontrábamos en el sector 3 y en el sector 1. No hallamos aquí ninguna cuerda seca, ninguna pieza de cuerda seca, sí numerosas, digamos, piezas con distintos tipos de decoraciones, tanto a peine como con esta serie de molduras, ¿no? Toda esta cerámica, obviamente, nos remite a un horizonte del siglo XII y no más allá. También encontramos algunas piezas que tienen que ver con la explotación de los recursos del territorio. Tienen
una especie de peso que se utiliza y una pieza, en este caso vinculada, que hemos interpretado pues para de plomo en este caso, en otro de esquisto, de peso para la pesca. También igualmente interesante el hallazgo de una pieza numismática, una moneda de Castilla y León, acuñada en el siglo XIII, concretamente en Toledo, según nos dice la propia numisma, por la T que se puede leer en el interior del castillo, una moneda, un dinero típico de Alfonso XI, lo cual nos sirve para poner en relación este territorio con el reino de Castilla y León, ¿no? Las comunicaciones, las relaciones comerciales, o bien se trata de un hecho aleatorio o fortuito. Igualmente llamativa, ya hemos señalado las piezas melado-manganeso, es el hallazgo de una pieza ya de época cristiana, de repoblación, que en realidad no se puede decir cristiana, porque a tenor de los resultados podemos hablar de una población que probablemente nunca se convierta al Islam, por lo menos es lo que hasta el momento nos dicen los datos, ¿no? Esta pieza que pueden comprobar en la parte inferior, cuya fisonomía es típica ya del siglo XIII, es decir, de ocupación por parte del Reino de Portugal, ¿no? Y como dije anteriormente, vinculado con el tablero que encontramos en el sector tercero, está este tablero, en este caso de juego de Alquerque, un juego típico o medieval, sería el precedente de nuestras damas actuales, que está muy representado en la iconografía tanto medieval como moderna, y que pues, serviría pues, como pasatiempo de las poblaciones tanto rurales como urbanas, ¿no? Da la casualidad que este tipo de tableros se encuentra profusamente en el sur de Portugal, ¿no? Hay varios yacimientos que presentan este tipo de estructura. Por ejemplo, en el yacimiento situado en, Alcutín, junto al río Guadiana, y hay otra zona incluso en las que se observa en el propio suelo, en el propio patio de la vivienda, ¿no? Como conclusiones, o más bien ideas finales de nuestro proyecto, puesto que se trata de un proyecto que todavía está siendo, digamos que está siendo investigado, que está en curso y que esperemos pues, tenga nuevas campañas de intervención. Por lo menos vamos a tener una en mayo de este año y ya veremos si habrá otra más con la ayuda del Ministerio de Cultura o de cualquier otro proyecto de investigación que dirigimos. Bueno, si como objetivo pues, nos planteamos caracterizar el grupo humano que vivía en esta zona, en cierta medida, a lo largo de estas 3 campañas, hemos podido por lo menos, y se ha visto en la exposición de Fátima, dibujar, bosquejar el marco inicial y el final en el que se sitúa este yacimiento. Hay una ocupación tardoantigua que evidencia esa serie de elementos arquitectónicos reutilizados y empleados incluso en la propia ermita. Hay una ocupación medieval clarísima, datada de forma científica a través del carbono 14 y por datación AMS, que nos lleva a una cronología del siglo X o IX, y además pues hay unas evidencias antropológicas como es el ritual de enterramiento de cúbito supino, típicamente cristiano, que nos evoca a la existencia de un grupo humano cristiano, quizás autóctono, si me lo permite, que vive en ese territorio y que no se convierta al Islam, por lo menos hasta ese siglo. Y luego hay una reocupación, como bien ha expresado mi compañera Fátima, ya en época portuguesa, con la construcción de esa ermita, de esa primera ermita que se va modificando y reconstruyendo a lo largo de los siglos pasados. Nos hemos cuestionado también sobre la funcionalidad de los espacios. Como hemos visto en nuestra exposición, en nuestro proyecto, se trata de un yacimiento con una función, si se quiere, plural, ¿no? Por una parte hay una zona
destinada a la religión, al culto, en este caso cristiano. Hay una zona de Maqbara, o mejor dicho, de cementerio cristiano, que iría desde el siglo XVI, por lo menos, hasta el siglo X, según la cronología que manejamos. Y por otro lado tenemos un edificio en cierta medida pues, áulico o perteneciente a la élite, como evidencia la existencia de ese patio o enlosado, perfectamente enlosado, con esa piedra de esquisto, e incluso con este patio con una especie de rectángulo que bien ha explicado mi compañera y que hemos interpretado como un parterre, más que como una alberca, lo cual nos remite a un poblamiento en cierta medida privilegiado, no solo a tenor de los resultados arqueológicos, sino del punto topográfico en el que se sitúa este edificio, puesto que recordarán que la ermita se ubica en una de las zonas más elevadas de todo el entorno. Desde ella se puede pues, dominar tanto el Guadiana como todo el entorno de la cerca de las Alcarias. Todo ello pues, nos lleva incluso a poder casar los resultados que nos daba los estudios documentales, la referencia de las visitaciones, que coinciden perfectamente con las dataciones que hemos encontrado en el caso de la sepultura octava, y nos lleva a concluir, por lo menos de forma puntual o de forma parcial, si se quiere, que estamos ante un poblado disperso, bien jerarquizado, con un punto que domina o que vertebra el territorio, y eso es algo que todavía sigue siendo así, donde se sitúa la ermita, donde se sitúa precisamente ese edificio con el patio central, y por otro lado una zona de poblado con un hábitat muy disperso, si se quiere en forma de barrios, con caseríos, una serie de caseríos que se dedicarían más bien a la explotación ganadera o a la agricultura extensiva de secano especialmente. Y esto es algo que sigue todavía existiendo, que sin solución de continuidad desde época medieval hasta la actualidad. Es decir, estamos ante un yacimiento, un modelo de alquería de secano de los que encontramos tanto en el Alentejo como recientemente se está excavando en otras zonas de la península ibérica, en Albacete, ¿no? Y estas son las conclusiones a las que hemos llegado hasta la actualidad. Conclusiones que obviamente hay que cotejar con los resultados de otros arqueólogos de la zona, de otras intervenciones de la península ibérica, como es el caso de la alquería que encontramos en Odeleite, excavada por Santos, y que en cierta medida nos aproxima a aquello que podemos llegar a encontrar en futuras campañas, ¿no? Una serie de casas en las que se comparte el espacio entre animales y humanos, ¿no? Con grandes estancias que se puede interpretar como establos y con una complejidad que va en aumento, ¿no? Las estructuras, podemos decir, rectangulares, obedecen a ese tipo de funcionalidad. Unos suelos que recuerdan mucho a los que nos encontramos precisamente en mezquitas, con losados con piedra de esquisto, el mismo material exactamente que encontramos en mezquitas, ¿no? Y para concluir, pues a modo también en cierta medida de agradecimiento y de puntualización sobre la metodología y sobre la función de este tipo de proyectos, hay que decir que el proyecto IACAM ha tenido siempre una vocación de acercar la arqueología a todos y a todas, de hacer que tanto los habitantes de la aldea como los estudiantes que iban desde Granada y desde Europa a intervenir formaran parte de esta recuperación de la historia rural, de modo que creemos que el proyecto IACAM puede ser un modelo de arqueología social, ¿no? De arqueología que transfiere los resultados de una forma inmediata, que hacen partícipe al ciudadano, al aldeano, no solo del proceso de excavación, sino del resultado propiamente dicho.
Y todo ello lo hemos reflejado a través de pues, las distintas intervenciones, presentación pública de resultados, como esta que estamos haciendo aquí hoy. Tenemos la presentación de resultados en 2021, 2022, o la elaboración de una película, de un vídeo documental que pueden consultar en Internet y que se ha presentado a algunos concursos internacionales, en este caso el 15 de diciembre de 2023, veremos los resultados que obtiene, y que muestran que la arqueología, además de recuperar la memoria, de saber quiénes somos, nos ayuda también a marcar y a fijar a las poblaciones en el territorio. Se convierte en un factor de desarrollo en sí, tanto como generador de patrimonio histórico como pues, marcador de nuevas referencias territoriales, ¿no? Hay que destacar también la convivencia y el ejemplo de solidaridad, de colaboración entre el equipo portugués y el equipo español, ¿no? Que ha dado lugar pues, a actividades de difusión, a una colaboración que va incluso más allá de lo arqueológico, ¿no? Que va incluso pues, desde el punto de vista académico. Hay intercambios de personal, de estancias de técnicos portugueses en la Universidad de Granada y viceversa, ¿no? Estancias de investigadores granadinos en la Universidad de Évora y en el campo arqueológico de Mértola. Y nada más, muchas gracias por su atención y si tienen interés en seguir este proyecto, sepan que en mayo de 2024 intervendremos de nuevo y ahí tienen un enlace al vídeo documental que se ha elaborado, un documental de metaarqueología, ¿no? De cómo se procede a intervenir en una zona pues, perdida del Alentejo portugués. Muchas gracias a todos y todas. Bueno, pues muchas gracias María de Fátima y Bilal y abrimos un turno de preguntas por si alguien quisiera comentar o preguntar alguna cosa. Primero, muchas felicidades por el proyecto y por la conferencia tan interesante. Y yo tengo una duda. Este gran edificio del sector 1 frente a la ermita está datado con precisión, con la precisión que se puede, claro. Es decir, las tumbas del siglo X están por debajo del edificio, están por encima. Las tumbas del siglo X están en una zona que tiene como unos compartimentos que hasta el momento no conseguimos distinguir de qué son, porque esos compartimentos se van debajo de la actual ermita, pero también van al lado. Posiblemente es un espacio anterior a la ermita, posiblemente de la antigüedad tardía, no sabemos, que está por ahí. Pero no tiene nada, no se relaciona con la casa islámica que tenemos, la casa del siglo XII que tenemos delante. Hasta el momento la relación no tiene relación. Una de las grandes, bueno, muchas gracias por su palabra y por sus felicitaciones. Es una de las grandes cuestiones que tenemos que resolver, ¿no? Es qué interacción existe entre la zona residencial, esa casa monumental, y la zona de enterramiento, ¿no? Alguna hipótesis, pues puede ser que la casa se sitúe precisamente allí porque ahí se entierra la población. Una conclusión a la que podríamos llegar a tenor de la cerámica que hemos encontrado. Otras hipótesis, pues que fuese pues una zona utilizada como enterramiento incluso antes. De hecho, hay algunas sepulturas que no han sido excavadas y que se encuentran en una cota inferior, por debajo de los propios muros del edificio, lo cual nos lleva casi seguro a una cronología anterior al siglo X, que es la que nos daba la sepultura número 12 que hemos indicado antes, ¿no? Con lo cual ya sabemos que hay algo antes del 10. Y la cerámica o el material cerámico que encontramos más antiguo es del siglo XI o XII, o se puede incluso llevar al siglo X en el caso del melado manganeso, ¿no?
Entonces, todo ello nos lleva a pensar, por lo menos, en una cronología medieval todavía por definir, ¿no? Y quizás en una cronología medieval de un edificio que reutiliza en parte o totalmente pues algún tipo de complejo estructural anterior. Eso es lo que tenemos que determinar en las próximas intervenciones, ¿no? De hecho, la próxima intervención va encaminada a eso. Nos vamos a centrar solo en la zona, en el área 1. Y el objetivo es sumar las tumbas que hemos presentado anteriormente, saber la relación entre el edificio con ese patio central y el área funeraria, e incluso pues, ver o acercarnos a la fundación de lo que hubiese ahí. No sé si... Gracias. No recuerdo bien de cuándo es la ermita. ¿Cuándo es? La ermita, las primeras visitaciones de la Orden de Santiago empezó en 1435. Pero ya cuando la visitan ya está ahí la ermita. Sí, no sabemos desde cuándo está. La ermita no sabemos la fundación de ella. O si había un templo antes que es convertido en ermita. Posiblemente es lo que pasa, es eso. Es que hay un aprovechamiento del edificio que había y se va continuando el culto ahí. Distinto, pero ahí el mismo... O sea, no saben de la ermita. No. Todavía no. Y debajo de la ermita no hicieron... No, hicimos también geofísica dentro de la ermita, pero lo que pasa es que el suelo de la ermita no tiene una buena conducción, el ladrillo no tiene una buena conducción para ver lo que está debajo. Pero lo que hay es, sobre todo también esas cosas rojas que aparecieron por ahí, compridas, que posiblemente son también sepulturas. Pero las visitaciones decían también que se enterraba dentro y fuera de la ermita. Entonces puede ser eso o puede ser algo anterior. Pero la dificultad es que excavaron dentro de la ermita, que la ermita actualmente tiene culto. Entonces estamos aquí dentro de excavar dentro de una actual iglesia que tiene culto, no siempre, pero que la gente está vinculada con su ermita, ¿no? Pero la idea es excavar toda esa plataforma donde está la ermita alrededor, para tener lo máximo de estructuras murarias e identificar las fases. Porque como hemos visto, al inicio pensábamos inicialmente que no, pero la arqueología tiene eso, nos cambia las ideas que tenemos iniciales y al revés está todo ahora, porque tenemos más fases de que lo pensábamos inicialmente. Y las dataciones también vienen a cambiar todo lo que planteábamos. Por eso decir también que la datación ha llegado la semana pasada, por eso está muy fresquita y estamos aquí mirando los resultados y esperando que la próxima campaña de mayo nos pueda dar más respuestas. Porque la idea es abrir todo, excavar toda la área y sabemos ya por esa casa que estamos excavando que esa plataforma artificial, las estructuras van fuera de esa plataforma. Esa plataforma artificial ha sido construida más recientemente, pero la estructura de la casa va fuera porque el corredor va fuera de la plataforma, por eso las estructuras van por ahí. Eso es mayor de lo que pensábamos inicialmente. Y bueno, muchas felicidades, está muy bonito el proyecto. Gracias, muchas gracias. Bueno, pues si no hay más preguntas, solo me queda invitarles a la próxima conferencia de este ciclo, que es el próximo martes, el día 30 de enero. Será impartida por Alejandro Quevedo Sánchez, de la Universidad Complutense de Madrid, y que lleva por título el proyecto TIPASA, Investigaciones Arqueológicas en la Costa de Argelia. Y eso es todo. Buenas tardes y muchas gracias. Muchas gracias.